Si hoy dejaras de trabajar por 30 días, ¿qué pasaría con tu vida? Imagina abrir la cuenta bancaria una mañana y ver que no hay ingresos, que los gastos siguen llegando y que la única respuesta que tienes es no sé cómo lo hago. Esa sensación de estar atrapado, de vivir al día, es la que vamos a desmenuzar en los próximos minutos. En los siguientes 8 minutos, descubrirás por qué la mayoría de la gente se ahoga en esa rutina, cuál es el error de depender únicamente del salario y, lo mejor, un plan sencillo de 5 pasos para crear un margen financiero que te permita decir sí a tus proyectos sin miedo. ¿Te gustaría romper ese ciclo? Quédate, porque lo que estás a punto de aprender ha cambiado la vida de más de 3,000 personas. Soy un consultor financiero con más de 10 años de experiencia, ayudando a profesionales a pasar de sobrevivir a prosperar. En este video aprenderás por qué la mayoría vive al día, qué está mal en depender solo del salario y cómo organizar tus ingresos para crear un colchón que te dé libertad. Dividiremos el tema en 5 bloques y al final tendrás una hoja de ruta de 5 pasos lista para descargar. Mientras avanzamos, escribe en los comentarios una palabra que describa tu relación actual con el dinero. Leeré las mejores y las mencionaré al final. Empecemos con la pregunta que muchos evitan. ¿Por qué la gente vive al día? La respuesta no es simple, pero hay 3 factores que se cruzan una y otra vez. Primero, el mito del «solo vivo para pagar». Estudios recientes muestran que más del 70% de la población se siente atrapada en una carrera de ratas donde el sueldo cubre apenas los gastos fijos y deja poco margen para cualquier otro objetivo. Cuando el ingreso mensual está alineado con los gastos, cualquier imprevisto se convierte en una crisis. Segundo, la falta de planificación financiera estructurada. Mucha gente confía en que su salario mensual será suficiente, pero nunca define un presupuesto, nunca separa lo esencial de lo discrecional y nunca asigna un porcentaje a ahorros o inversión. El tercer factor es la ausencia de fuentes de ingreso diversificadas. Cuando todo depende de una sola nómina, cualquier reducción, retraso o pérdida del empleo golpea directamente el flujo de caja, y el efecto cascada puede destruir la estabilidad financiera en cuestión de semanas. Ahora, piensa en tu propia realidad. ¿Cuántas veces has llegado a fin de mes sin saber cuánto te queda después de pagar la renta, la luz, el internet y la comida? Esa incertidumbre constante genera estrés, impide tomar decisiones a largo plazo y, sobre todo, te mantiene en modo supervivencia. Cuando el cerebro está en modo supervivencia, la creatividad y la capacidad de invertir en uno mismo se ven seriamente limitadas. Por eso, para romper este círculo es crucial entender que el salario, por muy alto que sea, es solo una pieza del rompecabezas financiero. El error de depender exclusivamente del salario se vuelve más evidente cuando vemos ejemplos reales. María, una ingeniera de 30 años, ganaba un buen sueldo pero siempre terminaba el mes con la cuenta en rojo. Cada vez que aparecía un gasto inesperado, como la reparación del coche o una visita al médico, tenía que recurrir a tarjetas de crédito con altos intereses. Al final del año, sus deudas habían crecido tanto que le costó decidir si podía ahorrar para un viaje o pagar la próxima cuota del préstamo. En contraste, Luis, un diseñador gráfico, decidió destinar el 10% de su ingreso a una cuenta de ahorros automática. Cada mes, sin importar cuánto ganara, esa parte se transfería antes de que pudiera gastarla. Con el tiempo, esa pequeña reserva se convirtió en un colchón que le permitió invertir en cursos de especialización y, eventualmente, lanzar su propio estudio freelance. La diferencia radica en la disciplina de separar el ingreso antes de que llegue a los gastos y en no depender de un solo flujo de dinero. Entender este concepto es el primer paso para crear margen financiero. El margen no es más que el espacio que tienes entre lo que ingresas y lo que gastas, y ese espacio puede multiplicarse si organizas tus ingresos de forma estratégica. En los siguientes bloques te mostraré cómo estructurar esa organización, cómo generar fuentes de ingreso complementarias y, finalmente, cómo pasar de la teoría a la acción con un plan de 5 pasos que podrás aplicar desde el primer día. Si esto está resonando contigo y sientes que es el momento de darle un giro a tu situación, suscríbete y activa la campana para no perderte la guía completa que sigue.
Continuemos analizando cómo organizar tus ingresos de manera que cada peso tenga un propósito claro y te acerque a la libertad que buscas. Una forma práctica de poner en marcha esta separación es mediante la automatización. La mayoría de los bancos ofrecen la opción de programar transferencias recurrentes. Configura la cuenta de gastos esenciales como la cuenta principal donde llega tu salario. Luego, programa transferencias automáticas a las otras 3 cuentas en los primeros días del mes, antes de que tengas la tentación de gastar. De esta manera, estarás aplicando la regla del pagarte a ti mismo primero, lo que garantiza que siempre tendrás disponible el dinero que has decidido reservar para cada objetivo. Ahora, hablemos del margen financiero. El margen es la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas, pero no cualquier diferencia, es el espacio que puedes expandir mediante la optimización de tus gastos y la generación de ingresos adicionales. Para identificar oportunidades de ahorro, revisa tus extractos bancarios de los últimos 6 meses y marca cada gasto que no sea indispensable. Pregúntate, ¿realmente necesitaba ese café de la mañana o podía prepararlo en casa? ¿Esa suscripción a la plataforma de streaming se utiliza con frecuencia o es un gasto que pasa desapercibido? Cada pequeño ajuste suma y, al final del mes, podrás redirigir esos pesos ahorrados al fondo de crecimiento. Generar ingresos complementarios es otro pilar fundamental para ampliar tu margen. No necesitas reinventar la rueda, basta con aprovechar tus habilidades, pasiones o recursos subutilizados. Por ejemplo, si eres bueno con la edición de fotos, puedes ofrecer tus servicios en plataformas freelance. Si tienes un coche que usas poco, considera la opción de compartirlo en aplicaciones de movilidad. Incluso puedes vender objetos que ya no utilizas en mercados en línea, convirtiendo el desorden en efectivo. Lo importante es iniciar con una actividad que requiera poco tiempo y poca inversión, de modo que el retorno sea rápido y te motive a seguir avanzando. A medida que vayas incorporando estas fuentes de ingreso, destina una parte de cada nuevo ingreso directamente al fondo de crecimiento. Así, crearás un círculo virtuoso donde cada ingreso adicional se vuelve una palanca para financiar más oportunidades. Con el tiempo, notarás que tu colchón de emergencia se vuelve más robusto y que tus proyectos personales dejan de depender exclusivamente de tu salario. Llegó el momento de pasar de la teoría a la práctica con un plan de 5 pasos que podrás aplicar desde el primer día. Primero, abre 4 cuentas o subcuentas claramente diferenciadas según los objetivos que acabamos de describir. Segundo, programa transferencias automáticas para que, al recibir tu salario, el dinero se distribuya de forma inmediata a cada cuenta. Tercero, revisa tus gastos de los últimos 3 meses y elimina al menos 3 suscripciones o gastos innecesarios, redirige ese dinero al fondo de crecimiento. Cuarto, elige una actividad complementaria que puedas iniciar esta misma semana, ya sea ofrecer un servicio, vender algo o compartir un recurso. Quinto, cada vez que recibas ingresos de esa actividad, destina al menos el 50% al fondo de crecimiento y el resto a tu colchón de emergencia o a pagar deudas, según lo que necesites en ese momento. Si has llegado hasta aquí, seguramente estás listo para dar el primer paso. Quiero que tomes tu cuaderno, tu teléfono o tu hoja de cálculo y anotes los 4 destinos de tu dinero, así como la primera acción que vas a ejecutar esta semana para generar un ingreso extra. Comparte en los comentarios cuál será esa acción y cómo planeas estructurar tus cuentas. Me encantará leer tus ideas y responder a las más interesantes. Además, si este contenido te ha parecido útil, déjame un me gusta y suscríbete al canal, de modo que no te pierdas los próximos videos donde profundizaremos en estrategias de inversión, cómo crear múltiples fuentes de ingreso pasivo y plantillas gratuitas que podrás descargar para organizar tus finanzas de forma profesional. Recuerda que la clave está en la constancia y en la disciplina de aplicar estos pasos día tras día. No esperes a que el próximo mes sea igual que el anterior, conviértete en el arquitecto de tu propia libertad financiera. Vamos a construir ese futuro juntos.